Bienvenidos. Vamos a ver en esta charla lo que es el alcance y el diseño de una investigación. En muchas ocasiones a esto se le denomina, digamos, en un trabajo, qué tipo de estudio están realizando, qué tipo de investigación están realizando. Y en cuanto a esa interrogación, la respuesta es dar qué alcance tiene el estudio y qué diseño de investigación estoy utilizando. Primero vamos a ver lo que es el alcance, ¿sí? O sea, cuando uno diseña una investigación, esa investigación tiene una metodología, unos métodos, unos materiales, unos métodos que los llevan al investigador a tener un determinado alcance en su estudio. ¿Qué es el alcance de ese estudio? Bueno, el alcance de ese estudio es la especificación de a qué nivel uno pudo llegar a estudiar ese fenómeno. Por ejemplo, dentro del alcance o la finalidad del estudio, podemos clasificar a nuestras investigaciones en una investigación exploratoria, una investigación descriptiva, una investigación correlacional o una investigación analítica. Es decir, de acuerdo a la finalidad o de acuerdo hasta dónde yo voy a llegar a abordar este problema, se puede clasificar en estas 4 categorías. Eso está relacionado entonces con el alcance o la finalidad, si es exploratoria, si es descriptiva, si es correlacional o si es analítica. Ya vamos a ver cada una de ellas. Y por otro lado tenemos el diseño del estudio. ¿Qué tipo de diseño? Ese diseño se puede clasificar según 3 factores. Según la secuencia temporal, según el estudio, el inicio del estudio, es decir, según si ese estudio se hace de aquí para adelante o según si ese estudio se hace tomando la información de este momento hacia atrás. Y por otro lado, el otro tipo de diseño es, qué tipo de asignación se hace a los individuos que están en mi muestra. Si yo aleatorizo la asignación, es decir, si yo a mis individuos los puedo sortear para ver en qué tipo de tratamiento yo los voy a ubicar. Cuando hay un manejo de parte del experimentador, cuando hay un manejo de las unidades experimentales o de los individuos que están incluidos en el estudio. Ya vamos a ver cada uno de estos diseños. Vamos a comenzar viendo el alcance de la investigación. Podemos decir que el alcance de la investigación es exploratoria cuando está en el primer nivel de investigación. Es decir, estos alcances exploratorios se utilizan cuando el investigador no sabe nada del fenómeno. Por lo general son estudios para saber si hay una determinada patología, si se están dando ciertos casos de una determinada enfermedad en una población. Son los estudios como para poder tener una idea de un determinado fenómeno, cuando uno ni siquiera sabe si existe en la población. En cambio, es descriptivo cuando el estudio tiende a poder describir, a poder hacer un diagnóstico de una determinada patología o de una determinada situación en una comunidad. Uno ya sabe que existe. Puede ser en baja proporción o en una alta proporción en una comunidad, pero lo que quiere el investigador es dar cuenta de esas características que tiene esa patología o esa determinada situación que quiere analizar. Entonces, se considera descriptivo todo estudio cuyos datos son utilizados con la finalidad descriptiva, no enfocados para
hacer un estudio de causa y efecto, sino para describir qué es lo que sucede en esa situación, en ese conjunto de elementos, en esa muestra. Entonces, el objetivo de los estudios descriptivos es describir una enfermedad o una característica en una población determinada. Entonces, son útiles cuando poco se conoce con respecto a lo que queremos estudiar. Y normalmente son el inicio de posteriores investigaciones analíticas, ¿sí? Es decir, otro tipo de alcance, las analíticas. En este tipo de investigaciones de orden descriptivo, el investigador no analiza una relación entre causa y efecto, simplemente describe una situación. Eso es muy importante aclarar. Se pueden describir mediante tablas y gráficos, se pueden estimar puntualmente, por ejemplo, podemos estimar la incidencia de una determinada patología, podemos analizar la prevalencia, podemos verificar que el porcentaje de infectados es de tal cantidad, podemos verificar que el porcentaje de niños en edad escolar tienen dificultades de aprendizaje. Todas esas son investigaciones del orden descriptivo. Como les decía, estudios de prevalencia se incluyen dentro de los descriptivos, de incidencia, y también los estudios de casos, o las series de casos. Estos estudios también entran dentro de la categoría de estudios descriptivos. La otra categoría es correlacional. ¿Qué significa que un estudio tiene una investigación tiene un alcance correlacional? Implica que lo que va a hacer el investigador es buscar asociaciones entre variables, asociaciones entre características, dificultades de aprendizaje con el nivel educativo de la mamá, dificultades de aprendizaje con las horas de estudio, ingreso familiar con el nivel educativo del jefe de hogar, etcétera. Lo que estoy buscando es asociar o relacionar variables, pero no hago en este caso un análisis que tenga que ver con causa y efecto de una determinada patología o de una determinada situación o de una determinada respuesta. Busco comparar, busco asociar, medir la fuerza de esa asociación, pero no busco la relación de causa y efecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno puede encontrar variables que estén asociadas, puede decir que hay una asociación entre por ejemplo, un problema de aprendizaje con el nivel educativo de la madre, podemos decir que hay una asociación entre eso, pero no vamos a poder decir que el nivel educativo de la madre es la causa del problema de aprendizaje del niño. Para eso uno deberá hacer otro tipo de estudios que son los que se ubican en la otra categoría, que es la que se considera investigación analítica. ¿Qué es una investigación analítica o el más alto alcance que uno puede tener en una investigación? Es cuando el investigador evalúa una relación de causa y efecto. Entonces, uno diseña una experiencia, diseña un ensayo para lograr encontrar un análisis que lleve a decir al investigador que este efecto se produjo debido a esta causa. En un ensayo de intervención, el investigador decide cuáles sujetos serán expuestos y cuáles no. ¿Sí? Entonces, el investigador en este tipo de ensayos, lo que hace es seleccionar un grupo de individuos o de pacientes que van a estar sometidos a un tratamiento y seleccionar quienes no van a estar sometidos a ese tratamiento. Entonces, lo que hace el investigador es que elige de una determinada manera, con un determinado método, el grupo que va a estar expuesto.
Obviamente, dentro de estos ensayos, dentro de estas experiencias, dentro de estos estudios de investigación de orden analítico, se incluyen los denominados ensayos clínicos, donde el investigador hace un control de los pacientes o de los individuos que va a utilizar en su investigación. Entonces tenemos estas 4 categorías, ¿sí? Tenemos el exploratorio, tenemos el descriptivo, el correlacional y el explicativo. Obviamente que si uno llega a un nivel explicativo, ha pasado por todos estos niveles. Entonces, por lo general, lo que hacen los alumnos o los estudiantes cuando tienen que hacer un trabajo de final o un trabajo de investigación, es hacer investigaciones con un alcance descriptivo. Lo que tratan de hacer es de describir la opinión de otros profesionales, describir lo que piensa la comunidad sobre un determinado problema, describir cuáles son las características que tienen los pacientes que han padecido dengue, etcétera, etcétera. En particular, aquellos estudiantes que van a hacer un estudio que esté basado en encuestas online, lo que está haciendo ese investigador o ese estudiante es un estudio descriptivo. Quizás pueda ser correlacional si es que busca asociaciones, pero más que nada descriptivo. Hay otra manera de, ningún alcance de investigación es superior a los demás, todos son significativos, obvio que todos los alcances de investigación son significativos, es decir, son importantes. Hay mucha literatura científica sobre investigaciones de tipo descriptivo y correlacional. ¿Por qué? Bueno, porque son las más sencillas de llevar adelante. Un estudio de tipo analítico requiere ya de mucho control ético, consentimientos informados, etcétera, etcétera. No son tan sencillos de abordar. Bueno, acá yo les dejo algunos ejemplos de estudios descriptivos, por ejemplo, en medicina, describir la respuesta a cierto fármaco, evaluar la prevalencia de diabetes en niños, analizar si se produjo un incremento de casos de dengue entre el 18 y el 19 en la ciudad de La Rioja, relacionar la ingesta de alcohol con las variables socioeconómicas, analizar la relación entre infarto cardiorrespiratorio con el consumo de carne, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente que, como les decía, los estudios analíticos intentan, por ejemplo, probar 2 tipos de analizar la respuesta de 2 tipos de tratamientos en determinados pacientes afectados por una determinada patología. Bueno, y después tienen algunos ejemplos con respecto a el tema de psicología. Dentro de los diseños de investigación, como les decía, teníamos 3 clasificaciones. Una, dependiendo de la dirección temporal, una de ellas era dependiendo de la dirección temporal en la cual uno realiza la investigación. Se consideran, tenemos 2 tipos, los transversales, ¿sí? Y los longitudinales. Transversales y longitudinales. Los transversales son aquellos estudios en los que el investigador los realiza en un determinado momento. Por ejemplo, si ustedes realizan una encuesta, piden la opinión de los pacientes, piden la opinión de los profesionales, de los enfermeros, de los individuos, en un determinado momento, en el mes de mayo del 2020, ese estudio va a ser de tipo transversal, porque se realiza en ese momento.
Distinto es si yo llevo adelante una investigación en la cual voy a preguntar la opinión en enero, en febrero, en marzo, en abril. Voy a recoger la información durante el tiempo, durante un tiempo determinado. A eso lo denomino estudios longitudinales, ¿sí? Longitudinales. Es decir, que existe un tiempo de medición de las distintas variables. Por ejemplo, si yo tomo la historia clínica de los pacientes en abril del 2020, pacientes que tienen diabetes, y trato de describir qué características tienen esos pacientes, va a ser un estudio de orden transversal. Ahora, si yo tomo un grupo de pacientes que tienen diabetes y voy midiendo ciertos indicadores mensualmente, estoy haciendo un estudio descriptivo de tipo longitudinal, ¿sí? El alcance descriptivo puede ser transversal, el alcance descriptivo puede ser longitudinal, de acuerdo a cuándo yo tome esa información. La otra clasificación refiere al inicio del estudio en relación a la cronología de los hechos. Acá tenemos dos tipos de estudios. Los prospectivos, es decir, cuando yo tomo la información, yo decido hacer una investigación y a partir de hoy voy a tomar la información de acuerdo a los indicadores que me den las historias clínicas o de acuerdo a la investigación a través de una encuesta que yo realice o de acuerdo a los documentos que obtenga dentro de una determinada escuela el mes que viene. Entonces es un estudio prospectivo, porque yo tomo la información luego de haber diseñado mi experimento, ¿sí? Perdón, luego de haber diseñado mi estudio de investigación. Ahora, si yo estoy diseñando el estudio y voy a decir, vamos a revisar las historias clínicas de aquí al año 2018, o vamos a revisar toda la información que tengamos en un centro de salud mental de aquí hacia un año atrás, cuando busco la información para atrás es retrospectivo. Obviamente que un estudio puede tener una combinación de ambos. Un estudio puede ser prospectivo y retrospectivo, de acuerdo a si uno toma información de aquí para adelante o toma la información que ya ha sido recogida. Luego, hay otro tipo de clasificación que es de acuerdo a la asignación del factor de estudio. Es decir, si nosotros queremos hacer un estudio descriptivo de los pacientes que tienen diabetes, ese estudio va a implicar que yo observe a un paciente con diabetes. Por lo tanto, ese estudio va a ser un estudio observacional. Yo no voy a modificar la situación que tiene esa comunidad, ese paciente, ese alumno, ese enfermo de salud mental. Entonces, en ese caso va a ser un estudio observacional. Ahora bien, si yo pudiera a ese paciente asignarle una determinada cualidad, por ejemplo, yo podría estar probando dos tipos diferentes de métodos de lectura. Entonces voy a tener un grupo de alumnos a los cuales le voy a dar el método 1, los voy a seleccionar, los voy a sortear y a otro grupo le voy a dar el método 2. En ese caso estaría en una asignación del factor de estudio debido a la intervención del investigador. En ese caso sería un estudio experimental. Entonces tengo dos tipos de estudio, el experimental y el observacional. El observacional yo estudio, observo lo que está pasando en la realidad. En el experimental, el investigador puede hacer una asignación, puede otorgarle un determinado tratamiento a uno u otro paciente, a uno u otro individuo. ¿Sí? Entonces, volvamos. Los estudios experimentales son aquellos que el investigador asigna el factor de estudio y lo controla de forma deliberada para los fines de su investigación. Por lo general, estos estudios experimentales
están incluidos dentro del nivel analítico como nosotros hemos planteado. Entonces, tenemos estudios experimentales y estudios observacionales. Estos estudios observacionales tienen esta característica, ¿no es cierto? Son aquellos en que el factor de estudio no es asignado por los investigadores, sino que estos se limitan a observar, medir, analizar determinadas variables. Entonces tenemos estudios experimentales y observacionales. Si uno hace una encuesta, por lo general, una encuesta online, por lo general es un estudio de tipo transversal, prospectivo y observacional. ¿Sí? ¿Por qué? Transversal porque lo voy a realizar en un determinado momento. Prospectivo porque desde el momento en que lo decido, voy a tomar la información hacia adelante. Y observacional porque no le voy a asignar ningún factor aleatoriamente, no voy a sortear a ningún paciente y le voy a decir usted haga esto y usted haga lo otro, va a tener este tratamiento o va a tener este otro. Entonces, por lo general, los estudios de encuesta son de este tipo, observacionales. Y dentro de los observacionales podemos tener varias categorías, ¿sí? Que no quiero entrar en detalle, el que esté más interesado en este tipo de estudios, por lo general son estudios que se llevan más adelante en el área de la medicina, no tanto en la psicología, pero también son utilizados en psicología, ¿no? Estudios de cortes, estudios donde hay casos y controles, son todos estudios que corresponden a estudios observacionales. Bueno, entonces como para volver un poco a analizar lo que es el alcance y lo que es el diseño, podemos volver a revisar este esquema en el cual nos están indicando los aspectos más importantes del tipo de estudio. Tipo de estudio según la finalidad, exploratorio, descriptivo, correlacional y analítico, que sería el alcance o la finalidad a la cual yo le voy a dar a mi investigación, y luego los diseños que tienen que ver según sea la secuencia temporal, según sea el estudio, el inicio del estudio, o según sea la asignación de los factores de estudio.